Muy buenas, estamos hoy aquí en una nueva masterclass de Bring Connections con nuestros invitados de hoy, Patricio y Antonio. Hoy vamos a tener el placer de compartir hoy con vosotras, una masterclass sobre migraciones SEO especializadas en WordPress. Y bueno, en primer lugar, vamos a dar pie a las presentaciones, ¿no? Si queréis presentaros, compañeros. Patricio, ¿empiezas Patricio. tú? Bueno, hola, mi nombre es Patricio Higuera, yo soy miembro del equipo de Bring Connection y bueno, aparte de experto en SEO y analítica y todas las tareas que normalmente se hacen en marketing digital, me dedico un poco a organizar los procesos, ¿no? que se suelen hacer dentro de este mundo. Y entre ellos, las migraciones, ¿no? Que son uno de los procesos más complicados por todo lo que conllevan, por lo inesperado, por todas las cosas que suceden alrededor. Entonces hoy vengo un poco a aportar mi conocimiento en ese campo, ¿no? En el campo de cómo preparar un poco una migración desde el punto de vista no técnico, sino de planteamiento, de tareas, de cosas a tener en cuenta y en fin, esa es la parte la que yo puedo aportar más valor, ¿vale? Genial, Patricio. Y bueno, y nuestro compañero Antonio. Muy buenas, ¿qué tal? Hola Manu, hola Patricio. Bueno, yo soy Antonio Garrido, soy SEO Manager en Bring, llevo en Bring poquito tiempo, 6 meses, siempre digo 6 meses, lo mismo llevo ya un año y se me ha pasado el tiempo volando de lo bien que estoy aquí en el equipo. Y bueno, pues soy encargado de llevar un poco toda la parte de SEO de todos los clientes de Bring. Entonces, bueno, en este caso concreto que nos compete además en el de migraciones, pues tengo la suerte o la desgracia de haber sido parte de muchas migraciones y de haber apretado el botón final y decir, que sea lo que Dios quiera. Entonces, bueno, vamos a ir poco a poco desgranando las cositas o las peculiaridades que tiene una migración, la importancia y también, sobre todo, los tipos de migración, ¿vale? Porque al haber distintos tipos de migración, unas exigen más cuidado que otras, aunque todas son bastante importantes, ¿no? Bueno, yo llevo en el mundo del SEO, que no lo he dicho, unos cuantos años, desde el 2011 aproximadamente, que empecé a trabajar en Barcelona como Junior SEO Manager. Y bueno, pues poquito a poco, pues hasta encontrarme hoy en día encantado de la vida en Bring Connections. Perfecto, Antonio. Entonces, como veis, hemos traído a dos personas que tienen un gran bagaje en el tema que nos atañe hoy, que es la parte de migraciones SEO especializadas, que, como hemos dicho, en sitios web realizados en WordPress y sobre todo porque, bueno, como veremos más adelante, ¿no? Veremos algunos ejemplos. Una mala migración puede desembocar en que, bueno, que perdamos un gran porcentaje del tráfico orgánico que podemos tener en nuestro sitio web, ¿no? Y uno de los casos más sonados últimamente, aunque ya tiene un tiempo, fue el caso del cambio de dominio de segundamano.com a Vivo. Y bueno, tuvieron una caída de un 60% en el tráfico orgánico. Y bueno, aquí vamos a tratar en el día de hoy, pues bueno, los tipos de migraciones que tenemos que tenemos que tener en cuenta antes de hacer una migración SEO y también qué cosas tenemos que tener en cuenta una vez que la hemos realizado. Entonces, si os parece, compañeros, vamos a empezar por el principio. ¿Qué es una migración SEO? ¿En qué consiste? ¿Y qué tipos de migraciones nos podemos encontrar? Bueno, Patricio, pues... yo simplemente una puntualización antes, perdona Patricio que te corte. Sí. Nos vamos a enfocar en lo que vienen siendo migraciones WordPress, pero toda la primera parte de la clase, todo lo que comentamos antes, aplica a todo tipo de migraciones. ¿De acuerdo? La parte de migración SEO es como el post, ¿no? Porque nosotros somos especialistas en WordPress y sí que utilizamos algunos plugins específicos, entonces por eso está un poco más enfocada a WordPress, pero toda la clase vale para todo tipo de plataforma de FMS. Simplemente esa puntualización. Correcto. Muy bien, Patricio. bien dicho. Bueno, pues lo primero es, siempre que vamos a hacer una migración, detrás de todo hay una razón, ¿no? Nadie hace migraciones por gusto porque, como ha dicho Antonio y como ha dicho Manuel, las migraciones son complicadas, ¿no? Incluso para gente que tiene mucha experiencia, en cualquier momento entran en juego tantas cosas que en cualquier momento puede suceder un cambio inesperado, un problema técnico que se nos escape y se pueden producir verdaderas desgracias, ¿no?
Entonces, todo el mundo que hace una migración tiene un motivo. Entonces, los tipos de migraciones van linkados o van relacionados con un motivo, ¿no? Con una razón, ¿no? Dentro de las migraciones encontramos lo más básico que puede existir, ¿no? Que es un upgrade o un downgrade de hosting, ¿no? El que tú tengas un espacio dentro de un servidor de X gigabyte o con una máquina que tiene 4 o 5 gigas de RAM y quieras ampliarlo porque necesitas más velocidad, necesitas más espacio o necesitas mejores prestaciones. Este normalmente es el más fácil porque normalmente las empresas que prestan el servicio de hosting suelen colaborar mucho, ¿no? Porque bueno, les interesa tener al cliente contento y esto es una cosa que normalmente ni siquiera implica una migración seria, pero como cualquier cosa es importante seguir algunos pasos, ¿no? Como la copia de seguridad, el estar preparado, el saber cuándo lo haces, si tu sitio web tiene mucho tráfico, no hacerlo a las puntas, etcétera, lo que vamos a ver más adelante. Luego, muy relacionado con este, es el cambio de hosting de proveedor. En este caso, tienes una mala experiencia, no estás contento simplemente por precio, porque te ha llegado una oferta y cambias de tu proveedor, que hay infinitos, ¿no? Y cada uno tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. Unos tienen tickets ilimitados, otros solo pueden hacer varias consultas al mes, en fin, hay montones de razones. Este se vuelve un poco más complicado porque entra en juego un poco la colaboración que tiene hosting saliente, ¿no? Muchas veces cuando tú te llevas tu página web a otro proveedor, puede ser que el proveedor saliente no dé todas las facilidades que debiera, ¿no? Para que tú te lleves tu contenido y todas tus cosas. Entonces, este puede ser un pelín más complicado, ¿no? Luego, si hablamos de tipos de migraciones más por razones técnicas, ¿no? Porque hayas tenido una auditoría y te hayan dicho que necesitas cambiar la estructura, ¿no? Que necesitas cambiar las carpetas, las subcarpetas o cualquier tipo de contenido que tengas. Aquí estamos hablando de una migración de una migración de estructura, ¿no? Estas son bastante delicados, ¿no? Porque aquí entra en juego cambio de URL, tienes que hacer muy buenas previsiones para, como han dicho antes mis compañeros, no perder nada de tráfico, ¿no? Porque aquí es donde empiezan a suceder los grandes desastres. Luego tenemos el tipo de migración que sería de dominio, por razones puramente de marca o incluso que hayas comprado o hayas vendido un blog o una página web y necesitas cambiarlo a tu marca. Este también es complicado porque aquí lo estás cambiando todo a un dominio completamente distinto. Y por último, ¿no? Básicamente serían esos porque, bueno, también existe el cambio de la migración de contenido puramente, ¿no? Que transforme un blog en una página, que transforme una página en un blog, que transforme cierto tipo de tipo de contenido en otro y tal. Pero básicamente son esos los tipos y las razones. Y, por supuesto, la mezcla de todas ellas, que es lo más complicado, ¿no? Cuando mezclas dos cosas, cuando mezclas estructura con dominio, el dominio con proveedor con plataforma, en fin, ahí es donde es verdaderamente importante ser cuidadoso. Aquí es el punto que Antonio siempre recomienda que no se dé, ¿no? Que no se den todos esos factores juntos, ¿no? Correcto. Es un clásico y cuando alguien quiere cambiar de web o se le vende o en otra agencia, en otro sitio donde he trabajado, que algún cliente contrata un cambio de diseño, ya aprovecha y dice, bueno, pues ya que cambiamos el diseño, vamos a cambiar el contenido. Y ya que cambiamos el contenido, vamos a cambiar la estructura de URL. Y es como ya el producto es súper nuevo. No, por favor, hagamos una cosa, ¿vale? Porque Google no entiende. Google tiene que ser lo menos lesivo posible, ¿no? Si cambiamos el diseño, que sea solo el diseño. Si es cambio de estructura de URL, solo estructura de URL. Si es contenido, es contenido. Porque Google le va a tomar un tiempo entender que esa nueva web es la misma que la anterior. Si en vez de cambiar una cosa cambiamos tres, pues a lo mejor está más irreconocible, ¿no? Entonces, bueno, siempre aconsejo, o siempre debería ser así, hacer un único cambio, ¿vale? Cada vez que se quiera hacer un cambio o alguna migración. Sí que comentaría, Patricio, que también, que no sé si lo has comentado, también otro posible cambio o migración consideramos que es el cambio de diseño,
¿no? Cuando hay un cambio en HTML, que aunque el contenido permanezca, al cambiar algunos div de posición o cambiar colores o cambiar algún tipo de código, hay que estar también pendiente, ¿no? Suele ser menos importante que cuando hay cambio de estructura, de URL o de contenido, pero es importante, ¿no? Y también, alguno que ahora también, bueno, hemos hablado que el cambio de protocolo de HTTP a HTTPS, aunque Google hoy en día ya entiende que es la misma web, hasta no hace mucho, Google siempre te pedía que en Google Search Console, ¿no? Que es la herramienta que tú usas para decirle a Google, esta es mi web, pusieras todos los protocolos, el HTTP, el HTTPS, 3W, sin W, pero ya Google hoy en día lo entiende. Lo que sí, también podríamos considerar como una migración la internacionalización, ¿vale? Que no se ha mencionado y que es muy importante. Igual es que salen al mercado internacional y ven que con su estructura actual no van a poder competir o se les va a hacer muy difícil escalar, ¿no? Que tenemos un .com, por ejemplo, y todo nuestro contenido en español, .com barra Pepito de los Palotes, .com barra bla, 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 bla. Y ahora, al internacionalizar, consideramos que es mejor una estructura en carpetas, ¿no? Que sea barra ES, barra Pepito de los Palotes, barra FR, Pepito de los Palotes, no sé cómo sea, ¿no? Entonces, es un poco por escalar, ¿no? A la idea de escalar internacionalmente es otro tipo de migración que, aunque sea un cambio de estructura o sea una mezcla también de cambio de contenido, lo llamamos internacionalización, ¿no? Entonces, bueno, también. Y un último, que la verdad que acabo de caer ahora mismo, podría ser también el de versión móvil, pasarla a ordenador, ¿no? El típico M. Aunque hoy en día cada vez se ve menos y todas las webs son responsive, ¿no? Sí que hay algunas que mantenían el antiguo M. ¿no? Entonces, bueno, también puede ser también una unificación de versiones, llamémoslo así, ¿no? Estoy mirando aquí porque os tengo aquí en la pantalla, no sé por qué, perdonadme, si estoy así un poco como la niña del exorcista, voy a pasaros aquí y se acabó. Genial. Y hablando, es decir, sabiendo, digamos, los tipos de migraciones que podemos realizar, Antonio, ¿qué es lo que tenemos que analizar previo, qué tenemos que tener en cuenta de manera previa a realizar esta migración, ¿no? ¿Qué pasos tenemos que dar? ¿Qué herramientas tenemos que utilizar o nosotros recomendamos, etcétera? Correcto. Bueno, lo más importante o el objetivo SEO que hay detrás de una migración, el único y primordial, o uno de ellos, sin duda el primordial, es no perder tráfico orgánico. Virgencita, que me quede como estoy. Como yo estaba, igual. Si a futuro puedo mejorar, ok, pero lo primero que cualquier SEO cuando aprieta el botón terminal de migración es, por Dios, Google, que no pase nada, ¿no? Entonces, bueno, el objetivo principal es no perder tráfico orgánico. ¿Eso cómo lo hacemos? Bueno, lo que tenemos que conseguir es que Google pueda rastrear, ¿no? El robot de Google pueda rastrear todo nuestro sitio web, ¿vale? Y si hubiera migraciones, porque hemos cambiado el dominio, hemos cambiado la estructura de las URL, si hubiera migraciones, porque antes se llamaba dominio barra A y ahora es dominio barra B, ¿vale? Que todas esas redirecciones se apliquen bien, ¿de acuerdo? Con el fin de que Google sea capaz de reindexar nuestro sitio tal y como queremos, ¿vale? Nosotros lo que consideramos en el proceso previo, ¿vale? Porque consideramos que hoy vamos a hablar, os hemos hablado de los tipos de migraciones que hay, ahora vamos a hablar de todos los factores previos que hay que considerar y del post, ¿no? Cuando se ha hecho la migración. Nosotros lo que hacemos siempre antes de hacer una migración, lo que solemos medir es el tráfico actual del sitio, ¿vale? El tráfico actual, el tráfico SEO, ¿vale? Entonces, ¿cómo hacemos eso? Bueno, pues lo primero que hacemos, voy a compartirte la pantalla si quieres, Manuel. Perfecto. Si la tecnología me deja, que soy un poco abuelo en este aspecto. Bien, compartir pantalla. Compartir pantalla. Quiero compartir esta pantalla. Vale. Bien, me avisáis cuando esté, ¿de acuerdo? Sí. Bien, estamos voy a aquí echar ya. esto para aquí. Muy bien. Bueno, lo primero que nosotros hacemos, vamos a tomar el ejemplo de Bring Connections, ¿no? Que es la empresa en la que estamos nosotros, pues nos enseña datos sensibles de otros y lo bien que les va a otros clientes. Lo primero que haremos es ver el estado actual del SEO de nuestra web, ¿vale? ¿Cómo hacemos esto? Hay muchas formas, pero la fundamental es viendo el posicionamiento en la herramienta propia de Google, ¿vale? Nosotros nos fijaremos sobre todo en, perdón, haremos una estimación de qué páginas estamos posicionando, ¿vale? Que son las que salen aquí, ¿vale? Los clics que tienen y las impresiones que tienen. Esto es hacer un previo, es hacer una foto inicial, ¿vale? Del proyecto para cuando hagamos nuestra migración, ver si se mantiene igual o no, ¿vale? Entonces, tendremos que tener muy presente esto. ¿Cómo podemos hacerlo? Bueno, pues podemos darle a exportar directamente, ¿vale? Hay algunas integraciones con la API a través de Google Sheets que se puede tener como una monitorización en tiempo real, pero entendemos que no todos los proyectos lo tienen. Lo más fácil, lo más sencillo para toda la familia es, cogemos aquí unos meses relativamente cercanos, ¿vale? No tiene por qué ser 3 meses, puede tener los últimos 28 días, ¿vale? Por ir comparando. ¿Vale? Y aquí tenemos una foto inicial de cuáles son las páginas, de cómo estamos nosotros, qué páginas están posicionando y las queries y por qué términos estamos posicionando, ¿vale? Esto nos lo exportaríamos, nos lo podríamos pasar a un documento de
Google Sheets, Excel, como trabajéis mejor. Nosotros solemos trabajar en la nube porque todo el equipo puede estar trabajando a la vez, ¿vale? Te bajarías un documento, que esto lo que te va a hacer básicamente es, bueno, ahora mismo no podemos bajarlo, ¿vale? Porque va a tardar lo suyo. Pero esto lo que va a hacer básicamente es darte estos datos, ¿vale? De URLs, de impresión. Ay, Antonio, claro que está aquí. Correcto. Bueno, yo tengo una pregunta ahora cuando termines, que me gustaría abordar una cosita y es algo que siempre he querido preguntarte. Por supuesto, ahora lo vemos. Vamos, si quieres ya, pero vamos, básicamente este es el documento, ¿vale? Esta es la foto inicial de cómo está el posicionamiento ahora mismo, ¿vale? Aquí tenemos que medir perfectamente cómo estamos, qué páginas nos traen los clics, qué URL nos traen los clics y la posición media. Muy importante, ¿vale? Porque la posición media nos va a decir si efectivamente a Google le está gustando una migración o no, ¿vale? Entonces, bueno, esta sería como la foto inicial. Además de esto, nosotros tenemos que saber cuántas URLs tenemos en nuestro sitio, ¿vale? Y qué URLs son las que van a migrarse, ¿vale? Para eso nosotros usamos nuestra querida ranita que grita, ¿vale? Screaming Frog, ¿vale? Que lo que haremos aquí es pasarle la URL de Brink, que la tengo por aquí, pero me da, ¿vale? Patricio, si quieres preguntarme, pregúntame, ¿eh? Sí, precisamente la has tocado con el tema de la posición media, ¿no? Porque Sí. seguramente se dé muchos casos en los que migramos páginas que son sectoriales y que tienen una cierta variación durante el tiempo. Es decir, empresas de turismo que no es lo mismo migrarla en diciembre que migrarla en agosto, aunque no lo harían en su sano juicio. Pero en ese sentido, ¿cómo afrontas tú el saber que el tráfico que tenían, que los clics que tenían antes de la migración no se han visto variados por el momento, ¿no? Es decir, si en agosto... Perfecto. Exacto, la estacionalidad. Se harían distintas fotos, muy bien comentado. Podríamos coger cómo está hasta ahora, por ver la evolución que está siguiendo nuestra URL y además comparar en el tiempo. Si nuestra migración va a ser el día, no lo sé, me lo invento totalmente, el 5 de mayo, ¿vale? Pues nosotros cogeríamos todos los días posteriores del 5 al 16 del año anterior, ¿vale? Para saber cuando llegue esa fecha o el día de la migración, cómo se está comportando, ¿vale? Hacer dos fotos, una cómo iba, otra cómo estaba el año pasado, ¿vale? Es una práctica en SEO buena de hacer, no solo para migraciones, sino para todo. Dar el dato cómo estabas comparado con el mes anterior, pero también con el periodo anterior, ¿vale? Years, over years. Exacto, fundamental hoy en día, ¿vale? Y tiene que tenerlo en cuenta todo el mundo, ¿vale? Que hay mucha gente o mucho consultor SEO o agencia SEO que te da el dato. Mira qué bien estamos comparado con el año pasado. Sí, pero comparas con el mes anterior, pero comparas con el año pasado y hay una caída infame, ¿no? Entonces, bueno, es importante comparar el year over year y el día anterior, ¿vale? Bien, con esto tendremos una foto inicial de cómo estamos y además, ¿vale? En cuanto a SEO, y además lo que os voy a comentar ahora es con la rana, nosotros esta herramienta la usamos para scrapear nuestra web, ¿vale? Esto es una araña, un bot que va analizando todas las URLs de nuestro sitio web, ¿vale? Y nos va a decir exactamente cuáles son. Estado inicial, ¿vale? Para saber qué URLs tenemos y en el caso de que fuera un cambio de servidor o un cambio de CMS donde mantuviéramos la misma estructura, no importaría, pero en un cambio de estructura o de dominio, pues sería muy importante, ¿vale? ¿Por qué? Porque cuando nosotros hagamos la migración y pasemos de llamarnos www.brinkconnections.es, si fuera un cambio de dominio, a www.connectionsbrink.es, ¿vale? Ahí hay un cambio de dominio. Nosotros a Google tenemos que decirle de cierta manera, oye, ya no somos Brink Connections, pero somos los mismos, ¿vale? Entonces, ¿cómo se hace eso? Pues haciendo lo que se llama una redirección 301, ¿vale? Es decir, a Google, oye Google, yo antes era A, ahora soy B, pero sigo siendo el mismo, ¿vale? Entonces lo que tengo que hacer es descargarme todas las URLs que yo tengo en mi sitio web, ¿vale? Y hacer una equivalencia. Decirle, bueno, pues la que antes era esta URL, ahora será esta. La que antes era esta, ahora será esta, ¿vale? ¿Cómo se hace eso? Luego lo vamos a ver en detalle con nuestro amigo Patricio. Se puede hacer o con plugins de WordPress, ¿vale? O en el htaccess, ¿vale? Que aplicaría a todos los tipos de web o de CMS, ¿vale? Pero este sería el paso previo, saber dónde estamos, la foto inicial, ¿vale? La foto de salida. Oye, ¿dónde estamos? ¿Quiénes somos? ¿Cuál es nuestra URL? ¿Dónde estamos enlazando? Y qué posicionamiento tenemos ahora mismo, por qué términos posicionamos, ¿vale? Así podremos medir el día de mañana cuando migremos si la hemos cagado o no la hemos cagado, básicamente, ¿vale? Entonces, una vez ya tenemos esa imagen, esa fotografía inicial, sabemos cómo estamos, tenemos ese documento con las equivalencias, tenemos también por URL, sabemos las impresiones, clic y posición media que tenemos y las queries por las que está posicionando cada una de las URLs.
Ahora, ¿cuál sería el siguiente paso? Es decir, ¿qué tendríamos que tener en cuenta a la hora de ir continuando con el proceso de migración? Una cosa importante que no hemos comentado es que tenemos que tener en cuenta, que lo estoy aquí marcando, el enlazado externo, ¿vale? Cuando cambiamos de dominio sobre todo, ¿vale? Porque nosotros hasta ahora hemos estado enlazando en muchos sitios. Si cambiamos de dominio o cambiamos la estructura de URL, nosotros tenemos que tener un control de todo nuestro enlazado externo, nuestros backlinks, para, oye, fulanito, cámbiame el enlace por esta URL, cámbiame el enlace por esta URL, ¿vale? Es algo que también hay que tener en cuenta pre-migración, ¿vale? Correcto. El siguiente paso, Patricio, entiendo que ya sería el día de la migración estar preparado, ¿no? Te lo comento a Patricio para que el resto lo sepa, porque hace poco tuvimos una migración en Brick y se está encargando él. Vamos, de hecho tuvo 2 migraciones en la misma semana. Y el pobre hombre no se murió porque estábamos aquí dándole apoyo. Pero bueno, es complicado, ¿vale? Porque de ahí ese documento, ¿no? El tener una plantilla donde tú lo que nosotros recomendamos es tener como una plantilla donde en función de diferentes factores que puede tener el proyecto, pues tener en cuenta qué tienes que hacer, ¿no? Entonces, si quieres, podemos hacer hospedador a Patricio para que pueda compartir pantalla. Para eso me tenía yo que acordar, de verdad que soy el abuelo cebolleta de las charlas virtuales. Esto era aquí en Zoom, perdonadme, las cosas del directo. Y hacer hospedador, vale. ¿Desea hacer? Sí, correcto, bien. Una cosa importante también es que cuando hay una migración, es lo que comentamos, ¿no? Que hay casuísticas, hay muchas, ¿vale? Que estamos aplicándolo un poco sobre todo a la de cambio de dominio o estructura URL, que es la que tiene un poco más de chicha, ¿no? También es importante comentar que las migraciones, sobre todo cuando es una web muy grande, se pueden hacer por partes, ¿vale? se deben hacer por partes, ¿vale? Para ver un poco pues, cómo va respirando la migración, ¿no? Pero como eso ya entre la parte migración y post-migración, voy a dejar que Patricia hable, que si no yo no me callo, perdonadme. Voy a beber agua. Genial. Muy bien. Pues, como bien dice, yo tengo experiencia muy reciente, ¿no? Porque además esto es algo que siempre conviene ir renovando, ¿no? Es importante que lo que has aprendido no lo olvides y lo practiques, ¿no? Que siempre es importante tener una experiencia reciente para enfrentar estas cosas. Una de las cosas que yo he visto es que no hay que quedarse simplemente en lo técnico, ¿no? Cuando tú haces una migración, entran en juego montones de factores que no son técnicos, que no dependen de nosotros y que son muy importantes. Incluso yo diría que van antes de la migración, ¿no? Y antes de la premigración, que es cuando estamos empezando a considerar el proyecto, ¿no? Cuando realmente nos llega este cliente y nos dice, oye, necesito de tu servicio. Ahí hay un punto en el que necesitamos valorarlo, ¿no? Porque si no lo sabes valorar, no lo puedes cuantificar en tiempo, no lo puedes cuantificar en esfuerzo, no lo puedes cuantificar en miles de variables, ¿no? Entonces, esto es algo a lo que yo le quiero poner siempre foco, ¿no? Desde mi punto de vista de operaciones, de manager de operaciones, de cómo gestionar un proyecto, cómo partir las tareas y cómo cuantificarlas, hay algo que es muy importante, sin ir más lejos. ¿Qué tipo de migración? ¿Vale? Que muchas veces lanzamos una propuesta y no tenemos claro qué tipo de migración, ¿no? Todo el mundo debería tener un checklist en el que tú puedes decir, vale, pues esto es un cambio de estructura, de dominio, de servidor, de proveedor, de cualquier cosa, ¿no? También entra Patricio a colación, antes de que lo menciones, que es muy interesante, la honestidad, ¿no? Del consultor SEO que te quede en cuestión, exacto, ¿no? Porque puede llegar un negocio, pues mira, sí, te vamos a hacer una migración web y te voy a cambiar el diseño y te voy a cambiar la estructura de redes porque esto no vende. Exacto. No, y además te voy, entonces como, oye, mira, estás aquí vendiéndole cosas, pero esto el día de mañana el tortazo va a ser menú. Entonces, exacto. Muy acertado lo que comentas, sí, la perspectiva de negocio. Eso es. Desde el punto de vista de una agencia, ya sea hay una pequeña agencia vosotros o un freelance o alguien que simplemente quiere ayudar o migrar a alguien que conoce, es importante tener muy claro a qué nos enfrentamos, ¿no? Desde lo más básico, ¿no? Que es saber qué es lo que vamos a hacer, ¿vale? Es definirlo bien,
hasta saber exactamente qué tenemos ahora, qué tipo de plataforma es la que tenemos. Aquí estamos hoy centrados en WordPress, ¿no? Pero existen multitud de opciones, ¿no? Existen los Magento, los PrestaShop, los Joomla, los Blogger, los Wix, los Shopify, etcétera, ¿no? Entonces, desde lo más básico hacia lo más cada vez más avanzado, hay que tener claro qué es la migración. Y hay un punto en el que siempre suele haber mucha fricción, es en quién hace la migración, ¿no? Porque muchas de las empresas o muchos de los hosting tienen un servicio de IT interno y, bueno, como somos todos, somos personas nuestras y no nos gusta que nadie toque en nuestro trabajo y en nuestra pequeña parcela de control, ¿no? Y entonces esto es algo con lo que te vas a encontrar seguro, sí o sí, ¿no? Con quién hace la migración. Llegado el día en el que nosotros pulsemos el botón, como dice Antonio, ¿quién es la persona que va a pulsar el botón? Pues yo creo que esto es importante saberlo mucho antes de empezar la migración, ¿no? Porque esto es lo que te va a permitir cuantificar el esfuerzo, las horas e incluso el presupuesto, ¿no? Oye, esto lo vais a hacer vosotros, ¿quién es el responsable? ¿Está el responsable capacitado para hacerlo? Porque tú puedes hacer el mejor proyecto de premigración y de posmigración y tener el mejor equipo de revisión y tener todo lo que tú quieras, pero si la migración la hace alguien que no esté capacitado, básicamente ese punto puede suponer una catarsis y destruir todo lo que hay alrededor. Entonces, ¿quién hace la migración? ¿La tenemos nosotros? ¿La hace un servicio de IT? ¿La hace el cliente directamente? Que puede ser que el cliente se aventure a hacerla. Entonces tú tienes que poner la casuística. Entonces, ¿qué? Entonces, ¿cómo se procede? ¿Qué implica que la haga el cliente directamente? Pues implica que nos formemos. ¿O qué implica que lo haga un servicio de IT externo? Pues implica que firme un documento haciéndose cargo de lo que va a hacer. ¿Hay que exportar el contenido? Pues hay veces que el contenido hay que exportarlo, otras veces directamente estamos hablando sobre todo de medios, de muchas cosas que son ajenas, digamos, al propio contenido, ¿no? De cosas de medios, ¿no? ¿Quién hace esa exportación? ¿Hay cambio de arquitectura de URLs? Vale, todas estas cosas hay que saberlas. ¿Hay redirecciones? ¿Qué implica? ¿Hay shortcode? Todos sabemos que en este mundo hay mucha gente que diseña con plataformas, con Divi, con cualquiera, con Bakery, con cualquier cosa y que instalan plugins prácticamente como uno por día, ¿no? Entonces todo esto implica que la web que tú vas a migrar se vaya cargada de shortcode, se vaya cargada de funcionalidades que luego no van a tener cabida en la nueva. Todas estas cosas hay que tenerlas en cuenta, ¿no? Porque esto ya se escapa de lo bien o lo mal que tú hagas. Aquí estamos hablando de prever cómo va a ser la página web una vez que tú te la hayas llevado, ¿no? Redirecciones. Hay páginas que tienen multitud de redirecciones que cuando tú hagas tus propias redirecciones se van a convertir en cadenas o en bucles incluso. Entonces todo esto puede ser un trabajo de horas, pero podría ser un trabajo de días. Y si tú quieres cuantificarlo y ser honesto con el cliente y decirle que va a tardar 3 meses o 6 meses, deberías de tenerlo claro, deberías de decir, oye, pues hay 500 redirecciones ya, yo tengo que hacer otras redirecciones. Hay páginas que existen existen páginas con errores 404 previamente, pues también pueden existir muchas páginas con error 404, ¿no? Y que luego te las encuentres tú y en ese momento serás el responsable. Una vez que ya has aceptado el presupuesto, que ya has firmado, que ya le has dicho al cliente que le va a hacer la migración, nosotros somos ya los responsables de esos 404 que hemos heredado, ¿no? Exceso de plugin que hemos hablado, características necesarias, saber cuáles son las características que le vamos a ofrecer al cliente, si le vamos a ofrecer alguna característica que implica un plugin de pago, ¿no? Por decir, un JAWS de pago, un WP-Rocket, cualquier plugin que realmente implique. Todas esas cosas hay que tenerlas en cuenta. Y bueno, esta lista podría ser infinita. De hecho, lo suyo es que cada persona, cuando vaya a hacer una migración, haga una lista, tenga
ciertas preguntas, pero existen cientos de tipos de casuísticas, ¿no? Pero es importante analizarlas antes incluso de empezar la migración. Y una vez que la empezamos, pues bueno, lo suyo es tener una especie de caja de herramientas, ¿no? De staging, ¿no? Con los plugins y con las cositas que nosotros vamos a usar o que nos pueden sacar de un atolladero, ¿no? Como ha dicho antes Antonio, pues existen un montón de plugins que son súper conocidos, ¿no? Como Better Search and Replay, que te ayuda a encontrar URLs que se hayan quedado un poco escondidas, que no las tengas controladas y te permite cambiarlas de manera, digamos, masiva, ¿no? Pues es importante tener plugin, tenerlo descargado incluso tú a lo mejor en local, haber hecho la comprobación de que está aprobado, de que tiene una credibilidad, de que funciona con nuestra versión, en fin. Es interesante tenerlo controlado para evitar tener que hacer pruebas el día de la migración. O sea, lo interesante entonces es tener un documento donde se analiza el proyecto previamente para tener, digamos, eso nos da el alcance que va a tener Claro. toda la parte de la migración y los problemas a futuros que nos podemos encontrar. Después está la parte que nos ha comentado Antonio de que tenemos que tener toda esa fotografía inicial y en el momento que hacemos la parte de la migración, que ya hemos tenido en cuenta todo lo relativo o relacionado con todo lo que podría pasar, todo lo malo que podía pasar, lo hemos tenido, esos factores de riesgo lo hemos mantenido controlado gracias a esa labor previa. Lo que tenemos es otra vez esa revisión y también recomiendas, ¿no?, el tener una caja de herramientas que nos va a ayudar digamos, a solucionar ciertos problemas que nos podemos encontrar tras la migración, ¿no? Porque esa parte también es interesante, ¿no? ¿Cuáles son los problemas más comunes que nos podemos encontrar tras una migración? Bueno, va a haber muchos. Yo, si te parece, Patricio, por mencionar algunos, sí, porque va a haber muchos, ¿vale? Sí. Pero sobre todo, dependiendo del tipo de migración, sobre todo cuando seguimos con la migración básica, ¿no? O la de cambio de dominio y estructura URL. Algunos cambios con los que nos encontramos son los de redirecciones, ¿no? Que comentábamos antes, ¿no? Cuando tú has cambiado la estructura de URL, pero no le has indicado a Google que esa URL ahora existe, te tiene que dar unos 200, ¿no? Entonces tú tienes que hacer redirecciones 301 en tu sitio, ¿vale? Para decirle a Google, oye, Google, esta URL no era esta, ahora es esta, ¿vale? Enlazado interno, ¿vale? Y externo. De hecho, en tu propia web puede que mantengas URLs redireccionando a la antigua URL, ¿vale? Y eso hace un 301. En este caso no queremos que un 301, queremos que un 200. Tú en tu web no puedes tener a Google perdiendo presupuesto de crawleo, perdiendo el tiempo, saltando de una URL a otra porque hay 301. Hay que hacer una auditoría interna de la web, otra vez con la herramienta que hemos enseñado antes, que es Screaming Frog, es volverle a pasar la ranita. Esta herramienta te va a decir dónde hay 301 en tu web de enlazado interno que no debe estar, ¿vale? Y que debería ser un 200, ¿vale? Tú tienes que ir mano a mano e ir cambiándola. O mano a mano, o como bien comenta Patricio, con una extensión o un plugin muy famoso que es Better Search and Replace, que lo que hace es que en tu base de datos tú le dices, oye, todo lo que tenía estructura pre, que es una forma básica de hablar de una web en prueba, pre o staging, punto, mi dominio, cámbiamelo por mi dominio, ¿no? Entonces, bueno, hay que mirar eso. Otro error súper claro y que pasa muchísimo es con las canonicals, ¿vale? La canonical es la autorreferencia que una URL hace a sí misma, ¿vale? Es una forma de decirle a Google, oye, Google, esta URL es A, además su canonical es A. ¿Por qué se hace esto? Porque hay muchas veces que A no es la canonical, porque, por ejemplo, en paginados de blog hoy en día sí se suelen indexar, pero, por ejemplo, una búsqueda de parámetros, ¿vale? Yo estoy en un e-commerce, ¿vale? Zapatos rojos, yo entro en mi URL, /zapatos rojos. Ahora voy a zapatos rojos de menos de 300 euros, pincho en mi marcado de filtro y se me va a generar una URL que es con un parámetro, que es con una interrogación, que es zapatos rojos, interrogación, menos 300 euros, por ejemplo. Esta URL, si nosotros no le decimos a Google, oye Google, su canonical es zapatos rojos, Google nos la va a indexar como parámetro menos 300 euros y va a estar generándonos, indexándonos en su índice muchísimas URLs con parámetros que nos interesa, ¿vale? Entonces hay que ponerle bien en la canonical. Lo que ocurre en migraciones es que las canonical suelen mantener
la de staging o la de pre, ¿vale? Porque nosotros en el momento que lo creamos, ¿vale? La creamos bien en staging, en la versión de prueba, desarrollamos toda la web en versión de prueba y cuando le metimos los parámetros, las canonicals o los metadatos, dijimos que su canonical era sí misma, claro, pero sí misma con staging. Una vez que eso pasa al nuevo dominio, el código no se ha tocado y sigue manteniendo la meta antigua. Entonces hay que revisar también las canonicals, algo súper básico. Otra cosa que también hay que revisar, los errores de servidor, ¿vale? Puede que el servidor nuevo pues, o no tenga la capacidad que pensamos o nos estén asignando menos capacidad y haya algunos errores. ¿Cómo se comprueba esto? Google Search Console. Google Search Console es tu amigo, ¿vale? La parte de rendimiento o de Core Web Vital te va a dar estas cosas, ¿vale? También de cobertura te vendrá si tienes errores de enlazados, si tienes algunos errores de canonicals, en fin. En un caso de una migración tienes que estar en Google Search Console 24/7 casi durante una semana. Y algunos otros errores seguro que Patricio nos puede comentar alguno más. Esto así alguno por... Sí, casualmente ese de Canonical es uno que lo he visto yo recientemente, que se habían quedado las Canonical, digamos, antiguas, ¿no? A De la staging. antigua. Es que pasa mucho. El uso de enlaces directos, ¿no? Que va por el mismo sitio, ¿no? Cuando tú estás creando botones o estás haciendo referencias a cualquier URL, si no haces a la URL de origen, ¿no? A la raíz, pues cuando haces la migración puede ser que te dé error, ¿no? Que se queden en el staging, ¿no? Que se queden en el nombre de la URL antigua. Eso es algo que suele pasar. Pero bueno, básicamente todas estas cosas son reparables siempre y cuando tú hayas hecho una buena planificación, ¿no? Yo entiendo que yo siempre tiro a mi parte, ¿no? Porque yo creo que el resto de cosas se pueden reparar siempre con un buen equipo, con horas de por medio, con todo este stack de plugin y de herramientas que hay, que es magnífico, que te soluciona la vida. Pues existen cientos de funcionalidades, se repara. Pero es importante tener tiempo, ¿no? Porque cuando tú tienes a un cliente con el que te has comprometido en entregarle una página el día 1 o en entregarle la página en tal momento o de tal forma, la planificación es lo que te va a dar a ti la cintura, ¿no? Para poder dejar contento al cliente y, por supuesto, haciendo las cosas bien. Lo que no podemos caer nunca es en entregar algo que no está funcionando o en algo que no es lo que habíamos ofrecido o lo que habíamos ofertado. Entonces, fundamental lo que comentas, Patricio, el tiempo del equipo estar pendiente, no es simplemente hemos terminado una migración, botón, ay, mira, ya está la web bien, ahí lo tiene el cliente, cobro, adiós, muy buena, me entiendo. No, el tiempo que pasa después es fundamental, sobre todo para Google, porque una migración es algo que va a llegar y Google a lo mejor el primer día te está indexando la URL antigua, la web antigua. Sí, el primer día, el segundo día, Google no es algo inmediato, ¿vale? El robot de Google pasa por tu web, dependiendo de lo grande que sea, pequeña, la relevancia que tenga, pasará más a menudo o menos. Pero tú no puedes decir una migración está hecha con éxito porque mi web se ve y está perfecta y muy bonita. No, exacto. no. Eso es un tiempo de ver que no hayas perdido el posicionamiento, que las keywords por las que estás posicionando sigas posicionando las mismas URLs, no pierdas posición media. Y por supuesto que no haya fallos de diseño, ¿vale? Que no sea una imagen a otra. A mí como eso me da un poco más igual, pero bueno, que no se entere mi diseñadora. no importa porque cada vez tiene que ser sabemos que la experiencia de usuario es importante, ¿no? Pero tú no puedes desentenderte de una migración, de un proyecto SEO. Tú tienes que tener un tiempo luego de post y de estar pendiente, ¿no? No lo hemos comentado, pero el sitemap, tú, en cuanto que tienes una web nueva, tú lo primero que tienes que hacer también es enviar el nuevo sitemap. Se recomienda que se mantenga el antiguo un tiempo, ¿vale? Porque Google todavía tiene que entender que esta web es la misma, ¿vale? El robots.txt tienes que echarle un vistazo, no puede ser ahí lo llevas. Introducir el nuevo sitemap en el robot.txt, el nuevo robot.txt. Correcto, no mantener cosas del antiguo, revisar el nuevo y empezar un proyecto casi de cero, ¿no? Exacto, totalmente. Y en lo que dices de experiencia de usuario, yo añadiría experiencia de cliente, ¿no? Porque puedes hacer un buen trabajo, pero puede ser que tu cliente se lleve una mala experiencia, ¿no? Porque, como bien dices, nosotros somos conscientes que lo importante es que Google nos indexe, que la página no caiga tráfico, que todo salga bien, pero muchas veces el cliente es ajeno a todo eso y para el cliente normalmente suele ser importante el icono de WhatsApp, el icono de LinkedIn, el icono de no sé cuánto. Entonces, aunque seamos conscientes de que eso no es lo importante, de que eso es una cosa que se soluciona muy rápido y de que tiene muy poco impacto, digamos, en el negocio y por supuesto en el SEO, el estar pendiente de esas cositas
hace que el cliente se tranquilice mucho y hace que el cliente tenga una buena experiencia, ¿no? Porque tampoco quieres hacer una migración la que técnicamente lo has hecho perfecto, pero tu cliente ha estado varios días sin dormir, llorando, pensando que ha sido un fracaso, porque es lo que ve en la parte de fuera, ¿no? Está viendo ese icono, ese constant fault, ese CTA que no funciona, en fin, esas nimiedades que para él son lo importante. Entonces, esa es la parte de negocio en la que casi siempre no se tiene en cuenta. Realmente te centras tanto en lo que para ti es importante que se te olvida que es una experiencia. No tanto, ¿no? Las funcionalidades. Sí. Claro, no tanto, ¿eh? Yo diría que mucha gente o algunas agencias se centran en el cliente está contento, yo no lo voy a mirar esto la semana que viene si está bien o mal, ahí la lleva, ¿no? Y ya entras tú como profesional del SEO o buen consultor, claro, o buena persona incluso, ¿no? De decir, oye, mira, yo sé que esto, el cliente me está pagando porque le cambie el icono de WhatsApp y entiendo perfectamente que él lo ve así y él va a estar así contento. Pero bueno, es cierto que hay que ser un buen consultor, que hay que estar pendiente de todo, pero al final lo cierto y verdad es que lo más importante de todo es no dejarse chequeado el botón de disuadir a los motores de búsqueda para indexar el sitio, ¿no? Ese botón que siempre tenemos ahí y que quizás lo hacemos todo bien, lo tenemos todo perfectamente realizado la migración y sin embargo nos dejamos unas horas o un día, o días con ese botón sin deshabilitar y por tanto todo el esfuerzo y trabajo se nos va al traste, ¿no? Ha pasado. Pasa y ha pasado y seguirá pasando, ¿eh? Y hasta que no ves en Google Search Console mi sitio no está indexado, ¿qué está pasando? ¿En qué me he equivocado? Las canónicas, lo otro, y de repente vas y dices, ostras, que me deja el botoncito marcado. Porque has estado trabajando en una versión en staging que no has querido que se publique y cuando has subido esa versión al WordPress te has dejado el botoncito. Pues sí, Manu, toda la razón del mundo. Con lo bien que le habíamos hecho el pre y el post, y se nos ha olvidado el botón. Correcto. Por eso es necesario tener esto, o sea, por eso aquí está la clave, ¿no? El tener un checklist, el tener una hoja de comprobación y el ir viendo todas las cosas y que lo obvio lo tenga justo delante de la cara, ¿no? Que no tirar de memoria porque estamos hablando de cosas muy importantes, de proyectos en los que se juega mucho dinero y mucho prestigio y no te puedes dejar esas cosas al azar, a tu memoria, a la memoria del técnico, a la memoria del SEO, a la memoria de nadie. Tiene que ir todo como cuando los aviones despegan, ¿no? Alas arriba, flaps, y eso es la clave. Correcto. O sea, que por finalizar, ¿no? Es fundamental hacer una buena planificación, una fotografía inicial, una vez que tenemos todo controlado la parte de la migración y las responsabilidades, quién tiene que hacer qué y que todo el mundo tenga claro qué es las responsabilidades de cada uno en la parte de la migración. Una vez que se realice, hacer toda esa revisión, tanto de la parte técnica SEO como también de las funcionalidades del sitio web. Y por último, y más importante, habilitar la indexación del sitio web, ¿no? Entonces, y rezarle a Google. Muy rezarle también. Porque, bueno, esto al final es una ciencia que está en constante evolución y, bueno, es algo que precisamente nosotros estamos en constante formación y de aquí la charla de hoy para esos tips, esos aprendizajes que nosotros hemos tenido en las experiencias previas en migraciones que hemos realizado, pues bueno, compartirlo con vosotros y espero que la verdad os haya interesado, que os haya aportado y sin más dar las gracias a Patricio y Antonio por su tiempo, por contar aquí sus experiencias y sin más pues os animo a que nos sigáis en la próxima Masterclass. Muchas gracias. Gracias a ti, Manu. Lo único que comentar es que si a futuro alguien está interesado en algún tipo de migración exclusiva, porque es verdad que hemos hablado de migraciones en general, ¿no? Pero hay migraciones exclusivas, ¿no? Quizás podamos hacer o masterclass o cursos temáticos de migración de dominio, migración de cambio de estructura. Si os parece bien, apuntarlo en la recámara y que la gente lo comente, pues estaremos encantados. Con ejemplos concretos, ¿no? Entonces. Lo anotamos vamos, cuento con vosotros claro. para esas masterclass específicas
y más de migraciones avanzadas, ¿no? Ya no solamente centrarnos en lo que ha sido WordPress, como hemos hablado, sino migraciones avanzadas. Entonces, os espero a vosotros también en la próxima. Muy bien. Muy Muchas bien. gracias. Pues bueno, Gracias. hasta luego. Adiós.